Antes del tema de la mañana, el inicio de una serie en la que estaremos reflexionando sobre aquello que se nos ha dado para nosotros poder cumplir con esta misión y que tiene que ver con ser limpios, con ser santos. Yo le quisiera preguntar esta mañana, ¿a cuántos de ustedes les han dicho sus familiares, sus conocidos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo que son unos santos? Es que Milton es un santo, ¿verdad? Es que Martita es un santo, es que Ernesto es un santo. Levante la mano si alguna vez alguien le ha identificado como que usted es un santo o una santa. Bueno, por lo menos el hermano, por lo menos, ¿verdad? A ver, nadie más, no puedo creerlo yo. ¿O alguna vez ha dicho usted de alguna persona, es que ese hermano es un santo, ¿verdad? A veces le ponemos otra frase, decimos, es un pan de Dios, decimos. Pero estoy seguro que más de alguna vez usted ha escuchado esa frase con respecto a otra persona, con respecto a usted, porque se portó bien en alguna circunstancia específica o porque suele portarse mejor que ese grupo con que usted frecuenta, con quien usted está. Y de acuerdo a estas personas y de acuerdo a nosotros, de la forma que usamos este concepto, vamos a platicar esta mañana con el significado, el concepto real que debería de tener para nosotros como iglesia. Así que le quiero pedir por favor que vayamos a Efesios y vamos a leer el capítulo 1, del versículo 1 al 4. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, usted léalo pues ahí en la versión que tenga. Dice la palabra: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Papito, en esta mañana nuevamente te damos gracias, Señor, porque tú has puesto en nuestro corazón el querer venir y el venir, Señor, el hacerlo, Padre. Sabemos de que, como dijiste tú en tu palabra, que decían algunos, nos parece que en la palabra encontramos vida eterna, Señor, y por eso estamos acá, escuchando, aprendiendo, y por lo más importante, yendo afuera, viviéndola y poniéndola en práctica para que otros también la puedan escuchar, Padre. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te pedimos, hables a nuestro corazón, a nuestra mente, para que esto quede dentro, Señor, y pueda ser una realidad en nuestras vidas. Te alabamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, tu Hijo amado. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Gracias, familia. El alto reconocimiento de alguien como santo en la sociedad, en el mundo en que vivimos, está muy relacionado a conceptos heredados que tenemos. Por lo general, conceptos desde la religión. Este concepto o esta palabra de santo o de santa para alguien puede referirse a tener poder, a hacer milagros o a ser apartado como sagrado por un designio divino a través de una religión. Y es básicamente con lo que nosotros pues relacionamos este concepto y en lo que pensamos cuando escuchamos esa palabra. Para el creyente en la fe de Jesucristo, este reconocimiento implica, el ser llamado santo, implica más bien una gran responsabilidad. Más que un elogio, más que ser visto como un crédito personal de algo que yo he hecho, o cómo vivo mi vida, o de qué manera me comporto,
o capacidad de qué tengo, por mi título, que aunque apunta y llama a una consagración de vida, no ha sido obtenido por mérito propio. Esa es la diferencia en nuestro ambiente, como familia, como creyentes, como iglesia evangélica. No es algo que nos hemos podido ganar, ni implica también la exhibición alguna de poder. No es eso tampoco. Ni mostrarme al mundo como yo soy diferente, sino más bien es un compromiso dar a conocer a aquel que nos ha llamado a ser santos. Ya vamos a ver un poco más de este concepto, mediante una vida que muestre sus bondades, como nosotros las conocimos un día, como nosotros las vimos un día en nuestra vida, estas bondades, que muestre su deseo de una vida plena para cada ser humano y de una vida fuera de las tinieblas, de la oscuridad de este mundo, como pues nosotros aquí, supongo, todos hemos encontrado en algún momento de parte de nuestro Señor. Entonces, en primer lugar, tenemos que ir un poco a este concepto y deshacernos de algunas ideas, de algún montecito que hay por ahí, que nos aparta de entender bien lo que el Nuevo Testamento, lo que el apóstol, lo que la Escritura aquí nos está diciendo de quiénes somos nosotros al ser santos. Lo santo en la religión, en el hebreo, generalmente es la palabra kadosh que se ocupa. En la Septuaginta se ocupó Nazir, ¿verdad? Que es de donde viene Nazareno, así como Sansón, ¿verdad? Que era un nazareno, tenía poder, ¿verdad? Era nazareno. Y en el Nuevo Testamento se ocupa sobre todo la palabra agios para nuestro propósito de esta mañana, de identificar pues qué quiere decir la palabra al llamarnos a nosotros santos de Dios. En primer lugar, cuando encontramos la palabra kados en el Antiguo Testamento, cuando se refiere a algo santo, además de referirse a Dios, que vamos a ver que hasta para hablar de Él como santo se refieren a este concepto. Generalmente y principalmente se refiere a algo donde hay poder, algo que tiene poder. Segunda de Reyes 4:9, por ejemplo, dice: y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios, porque el profeta tenía poder. David, a pesar de todo lo que podamos ver y entender de su vida y que no pudiésemos aprobar, también es visto como tal por el poder que él llegó también a adquirir. Jueces 13:7, y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios, santo a Dios, desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Iba a tener un poder también especial, que no debía ser contaminado con estas cosas de las que le están advirtiendo a ella de tener. Jueces 16:17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja. Ya saben a quién se refiere, ¿verdad? Porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí. Soy santo de Dios, ese es el concepto aquí de Nazir, de Nazareo. Soy santo de Dios desde el vientre de mi madre, recibí poder desde el vientre de mi madre, y si fuere rapado, esa fuerza, ese poder, eso que me hace santo, se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y a Dios mismo, a referirse a Él en el Antiguo Testamento, se refiere a Él ser santo por su poder también. Primera Samuel 2, del 2 al 10, dice: no hay santo, comienza ahí, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Más adelante, en los ejemplos que sale de por qué Él es santo, de ese gran poder, dice el versículo 4, los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder.
Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Muestra de su poder. En el 8 dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor con su poder. El 10 más adelante dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido, porque es santo, porque es poderoso. Hasta para con Dios se utiliza el término de santo para hablar de Él, que tiene poder sobre todo otro Dios que no existe desde el principio, que pueda tener poder. También puede implicar presencia, como en Éxodo 3:5, recordarán, ¿verdad? Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Quién es que iba a pasar con calzado? Moisés. Entonces ese lugar en ese momento está santo, está consagrado, ese sitio. Una consagración también de personas y objetos. 1 Samuel 7:1 dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Un rito, un acto. Lo santifican para que él pueda tocar y llevar esa poderosa arca de Dios. Ha recibido esta consagración para esto. Josué 6:19, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Jueces 17:3, y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te la devuelvo. Cosas santificadas, cosas consagradas con poder. Primera de Reyes 8:6, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Demasiado poderoso para estar en cualquier otro lugar. Tenía que estar en un lugar también consagrado con poder para poder no desaparecer esto. Y nadie lo podía tocar, sino aquel que había sido consagrado como el sumo sacerdote para ello. Y finalmente dice 1 Samuel 21:5, y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Esto es cuando iban huyendo, iba con sus soldados y tenían hambre y no tenían comida. Y fueron pues a donde el sacerdote para que les diera el pan de la proposición. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. Ya habían sido consagrados los cuerpos, la parte física de los chicos, de estos soldados eran, dice jóvenes, ¿verdad? Han de haber sido muy chicos estos soldados. Y antes de salir pues habían sido consagrados porque iban huyendo. Probablemente tendrían que pelear, combatir, y para ello tenían que estar santos, tenían que estar santificados. Entonces no había problema, aunque el camino ha sido sucio, dice. No sé a qué se refiere tanto con eso. Ha sido profano, pero ya desde antes nos habíamos consagrado. Así es que hoy podemos tomar, porque cuánto más no serán santos hoy sus vasos, si hace ratos que salimos, ¿verdad? No están sucios, siguen consagrados, siguen santificados. Y entonces, familia, todas estas ideas, de alguna manera, las volvemos una que nos da un concepto de aquello que es santo, y por lo cual hasta el día de ahora tenemos cierto problemita con esto, ¿verdad? Aún cuando platicamos, conversamos, a veces decimos, mira, yo no soy ningún santo, pero trato de hacer esto, trato de hacer lo otro.
Desde ahí yo estoy diciendo que mi concepto de santo tiene que ver con que yo no hago un montón de cosas, que me consagré desde algún momento. La santidad procesal, por ejemplo, esto es muy religioso hoy en día. La santidad procesal tiene que ver con lo que una persona que ha sido un fiel católico, hablando de la religión católica, ha llegado al punto donde se ha decidido que esta persona tuvo el poder durante su vida para hacer milagros, vivió como un fiel católico y tuvo poder durante su vida para hacer 2 milagros. Si fue mártir, solo es un milagro, para poder pues ser canonizado y llamado un santo. No lo vemos así nosotros, ¿verdad? En nuestra religión, en nuestra denominación como cristianos evangélicos, pero muchas veces esto afecta lo que nosotros pensamos de ser santo. Cierto amigo nuestro de nuestra familia, cuando su familia me ponía a mí de ejemplo en algo, él se molestaba un poco, ¿verdad? Porque era como que estaban comparando, ¿verdad? Pero claro, tanto yo como él sabemos que no soy perfecto. Y él se daba por aludido, y medio en serio y medio en broma decía, vaya, ya vino el hombre del camarín, dice. Ya tiene tiempo de no decirme así, no lo he visto, no lo he dicho. ¿Cuántos saben lo que es un camarín? Levanten la mano. Ok, habemos varios que todavía recordamos, ¿verdad? Esos tiempos. El camarín, ¿qué es eso? ¿Verdad? A veces es de vidrio, en las iglesias más antiguas es así de madera, y es donde va colocado la Virgen, el santo, quien sea que necesita de un lugar especial donde va. Entonces él siempre bromeaba con eso, va, ya vino el que sí se porta bien, porque según su familia yo me portaba mejor que él, ¿verdad? Entonces me decía, pues sí, pues este hay que ponerle un camarín. Y quieras o no, y aunque nos dé risa, el problema es que estos conceptos contaminan en cierta manera lo que para los creyentes debe ser la santidad en Jesús. Esto lo estamos volviendo como que es algo propio, algo personal, algo privado, algo de mérito de quién soy yo, qué he hecho, dónde estoy, cómo me ven. Eso contamina mi mente, por eso que no podemos muchas veces decir libremente, ¿verdad? Yo soy un santo del Señor, yo soy santo en el Señor. Porque nos contaminamos con estas ideas, nos afecta incluso, ¿verdad? En esta forma de hablar y la forma en que vemos la palabra cuando se refiere a nosotros como santos, ¿verdad? Pero lo somos, hermanos, porque el concepto de santos, ese agios del Nuevo Testamento, se está refiriendo a un grupo de personas que han sido apartadas, seleccionadas y apartadas para vivir una vida diferente, para vivir con prioridades distintas a lo que vive la sociedad en estos días. Valores distintos a los que tiene el mundo, a lo que tienen las personas que nos rodean. Y eso, amada familia, es lo que cuesta en realidad entender, y por eso muchas veces no nos comportamos como los santos de Dios que somos, porque no hemos entendido que ya nos quitó de enfrente las formas del mundo. Y esto, por supuesto, no quiere decir que usted no va a tener quizás riqueza que el mundo tiene, o que no va a tener los empleos que tiene el mundo, o que no va a tener beneficios como los tiene el mundo, o que no va a sufrir como muchas personas en el mundo sufren. Simple y sencillamente quiere decir que usted pertenece a un grupo de santos, de apartados, de seleccionados, para ver la vida de una forma distinta y que se sabe bendecido en los lugares que no podemos ver, en los lugares donde está Dios. Por eso el pasaje arriba dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso no se puede ver. Y como no lo podemos ver, pensamos que lo que vemos acá es lo que necesitamos y que la única forma de obtenerlo es utilizando las prioridades que tiene el mundo. Pero no puede ser a esa
forma de ser santo, la que hemos visto religiosamente, o la que el mundo muchas veces, aunque no sea religioso, toma por ser santo, porque si no, ninguno de nosotros lo podría hacer. Dice, aquí por ejemplo, segunda a los Corintios 12, del 6 al 7. Imagínense si nos midiéramos como santos por estos conceptos. Sin embargo, dice, si quisiera gloriarme, está hablando Pablo, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, perdón, hermano. Está deliciosa esta nave ahorita, ¿verdad? Mi garganta no siempre está de acuerdo, pero la ignoro totalmente. Porque hoy sí está muy fresco, ni el saco me dan ganas de quitarme a veces porque se pone hasta frío. Sin embargo, si quisiera gloriarme, decía el apóstol, no sería insensato, porque diría la verdad, puesto por todo lo que él era, por todo lo que había logrado en su vida, por todo el éxito que había obtenido, de acuerdo al mundo, de acuerdo incluso al imperio, de acuerdo incluso a sus compañeros y colegas religiosos. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí vive, de lo que en mí ve u oye de mí. No habla él, sino que deja que su testimonio hable, porque se puede equivocar, nos podemos equivocar. Cuando nos creemos de más o nos creemos de menos, nos podemos equivocar. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Este hombre había recibido mucha revelación de Dios, porque al principio, creyendo que le servía a Dios, andaba persiguiendo a los cristianos y mandándolos a ser apedreados, a ser muertos, y se gloriaba de ello. Pero lo hacía según él, porque estaba sirviendo a Dios. Cuando él es traído a los pies de Jesús, ese mismo ímpetu, esa misma pasión, esa misma convicción, eso mismo que lo había apartado antes, hoy lo seguía apartando, pero ya no para matar en el nombre de Jesucristo, sino que para estar listo y morir y sufrir en el nombre de Jesucristo. Me fue dado un aguijón, dice, a pesar de todo eso, porque le fueron reveladas muchas cosas para que él pudiera hacer bien su misión. Él conocía la Biblia, que era el Nuevo Testamento, como nadie, era maestro de la ley, y de acuerdo a eso andaba persiguiendo a los herejes de ese tiempo. Ya en Jesús, y con más revelación que le fue dada, dejó de matar herejes y estaba dispuesto a morir por cualquier hereje que no quisiera aceptar al Señor Jesús, o que estuviera torciendo la Escritura. Él estaba listo para llevarlo hasta lo último, como Jesucristo lo estuvo también. Imagínense que en Roma estaban por diferentes razones, algunos porque querían ser mártires porque era como lo de moda, otros porque los habían capturado y no negaban la fe. Estaban muriendo, los estaban matando, los estaban metiendo a ser muertos por los leones como entretenimiento y todo. Pero él iba para Roma. Ya que era ciudadano romano, él estaba dispuesto, porque era un santo de Dios, porque era un apartado de Dios, porque sabía cuál era su misión. Él estaba dispuesto a ir hasta Roma para tener la oportunidad de que el que lo juzgara, él le pudiera compartir por qué hacía lo que él hacía y en qué creía. Eso es ser un santo de Dios. Porque a veces cuando lo escuchamos o lo leemos, lo que le decía a los hermanos de Jerusalén, no nos parece tan santo, ¿verdad? Cuando le llama perros a los hermanos ahí en Jerusalén, cuando dice, ojalá se mutilen porque ya aburren con querer que ustedes los gentiles se circunciden, dice, ojalá se mutilen esos perros. Cualquiera que nosotros oyéramos hablar de ese, no hombre, ese no es santo, ¿verdad? Ese mal hablado, ese es muy grosero, pesado, ¿verdad? Cae mal. Este era un santo de Dios, que sabía que al llegar a Roma lo más seguro es que también lo iban a crucificar o de alguna manera iba a ser ejecutado, pero ahí iba. Y discutía con los que le decían, no, si no tenés que hacerlo porque habíamos quedado ciudadanos. No, pues hoy me llevan. Allá quiero que me juzguen. Un santo de Dios. Me fue dado un aguijón en la carne para que a pesar de esto, él no se gloriara. Él no se sintiera superior a nadie. Y en otra parte dice que le rogó al Señor 3 veces que le quitara ese aguijón. ¿Quién sabe cuál era el aguijón?
Puede haber sido tentación, dolor, enfermedad, pecado, no sé cuál era. Pero por sea lo que sea le había sido dado para que no se sintiera de más, porque era un santo apartado del Señor. Por eso le fue dado esto. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Así lo veía él, ese aguijón de la carne que tenía. Que era un mensajero de Satanás que todos los días le daba para que, y no te la creas solo porque andas haciendo eso. No te la creas solo porque sos discípulo de Gamaliel. No te la creas solo porque sos maestro de la ley. No te la creas solo porque vos estás dispuesto a lo que un montón no están dispuestos. Porque a veces hasta de esas cosas nos gloriamos. Mira, hermano, si el hermanito no quiere ir, yo voy a ir. No importa, démelo, yo voy a ir a hacer eso. Más que un servicio, más que una humildad, parece como que estoy jactándome de que de lo que el otro hermano no puede hacer, yo sí lo voy a llevar a cabo. Pues nos he dado un aguijón para que no nos la andemos creyendo tampoco. Y también la ley de los miembros, decía él mismo, evitaría que cualquiera de nosotros fuese llamado santo. Dice, pero veo otra ley en mis miembros, después de decir lo que él está dispuesto a hacer y vivir y las cosas que está dispuesto a hacer a un lado y esa nueva vida que él quiere vivir en Jesucristo, su Señor. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces está hablando un santo aquí de Dios, un apartado de Dios con una misión bien clara en su mente, con una convicción muy fuerte, apasionada. Está diciendo, pero mi cuerpo me hace caer un montón de veces. Mi cuerpo se revela y yo estoy pensando en las cosas del Señor. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido acá? Aquí está una persona parada al frente leyéndonos la palabra santa de Dios y yo estoy pensando en otra cosa, o en algún pecado, en alguna persona, o estoy pensando en el que me debe, o en el que me enojó, o de cómo me voy a ir a desquitar cuando salga de mi amigo o de mi vecino que me dejó el carro y que salí y no tuve tiempo para pelear con él. A Pablo también le pasaba, a ese santo varón apartado, dispuesto a morir por Jesucristo, como deberíamos de estarlo cada uno de los santos que estamos acá, también le pasaba, que sus miembros se rebelaban contra aquello para lo que él quería y estaba dispuesto a hacer. Solo eso ya nos tacharía, segunda cosa, de poder ser santos de acuerdo al concepto religioso y del mundo de lo que es un santo. Y luego viene el mismo Dios que dice que somos pecadores. Primera de Juan encontramos esto en el primer capítulo ahí. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ser santo no quiere decir que ya quedamos sin pecado. Ser santo quiere decir que estoy dispuesto a buscar la forma de no caer en pecado. Que me voy a ir por el camino que tiene menos piedras para no irme tropezando en esas piedras de pecado. Y dice el versículo 10, que si aún así, no hermanito, ¿cómo va a creer si yo he sido santificado y justificado con la sangre del Altísimo y en mí no va a encontrar ninguna señal de impureza ni nada? Dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, a Dios, y su palabra no está en nosotros, porque su palabra en ningún momento, en ningún lugar dice que nosotros no tenemos pecado. Tercera cosa que nos tacharía de poder ser santos, de acuerdo a ese concepto que a veces se nos filtra ahí por la mente, ¿verdad? De lo que es un santo. Y por último, Lucas 17:1 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible que no vengan tropiezos. Imposible. Para mí, para usted, imposible que no tropiece en algún momento en esta vida. No lo estoy inventando, no lo está diciendo nadie de acá, lo está diciendo Jesucristo mismo, el Señor lo está diciendo. Miren, es imposible que no vengan tropiezos. Ahora Él advierte de un solo, pero no lo busquen. Y hay de aquel por el que vienen esos tropiezos. Hay de aquel que anda haciendo tropezar a todo mundo. Entonces nos dice, miren, es por demás, en algún momento van a tropezar, van a caer. Pero no lo anden haciendo adrede. Que yo lo esté diciendo no es libertad para que ustedes vivan la vida
queriendo tropezar o queriendo hacer tropezar al otro. Procuren evitar eso. Y hay de aquel que anda haciendo eso, dice, que porque dijo estas palabras hace tropezar a medio mundo. Esa sería la cuarta que nos descalificaría de ser santos, como dice el mundo que es ser santo. Nos impresiona un comportamiento distinto aún a nosotros de alguien, porque entre nosotros habremos algunos que no nos esforzamos tantos como otros para vivir la vida que el Señor está esperando que vivamos. Algunos nos damos por vencidos rápido porque decimos, no hombre, si aquí cruza todo mundo, aunque están las grandes líneas amarillas o la doble línea ahí para no cruzarse. Pero como los demás lo hacen, no, mira, así no importa, hay que pongan ahí los bloques. Nos pasa todo el tiempo, ¿sí o no? Yo siempre respeto la ley, pero ahorita, y yo lo he hecho, les confieso, pero con esta trabazón no voy a llegar. Y la única forma es dar la vuelta en U sobre la doble línea amarilla. Ni modo. Tropiezo, hermanos, ese sí fue tropiezo. Mira, ahí no es que yo ande en otra cosa, sino que me tropecé. Nos pasa. Pero el santo, al que lo ven como santo, porque hay un hermano que no se pasa la línea, nunca ha hecho una cosa, todo lo que le conocemos, ¿verdad? Es una santidad de acuerdo al mundo perfecta, pero les aseguro que aún esa persona, aún los que vimos que han terminado poniendo en un camarín, les aseguro que ellos nunca estuvieron impresionados de sí mismos. Yo puedo impresionarle a usted con una vida visible de mucha pureza y santidad de acuerdo a ese concepto que está pensando ahorita, pero le aseguro que yo no estoy impresionado con quien soy. Y creo que ninguno de nosotros está impresionado con quien es, ya a solas con el Señor, ya a solas en nuestra vida. El verdadero santo no está impresionado consigo mismo. Está impresionado de aquel que a pesar de eso le ha llamado a su luz admirable para hacerle ejemplo, para ser testigo a los demás. Está impresionado de que fue escogido, que fue apartado para hacer una cosa, una misión tan grande de parte de nuestro Señor, a pesar de quién es, a pesar de quién soy. Ahí ya no cabe esa palabra santo. Ahí es alguien que me ha puesto y me ha dicho, sos santo, sos apartado, anda a hacer esto. Señor, pero es que no me conoces como soy, no sabes lo que pienso, lo que hago, no me has visto cuando estoy allá. No, sí, ya te vi, ya sé lo que pensás y no me acordé de eso. Mejor anda y dedícate a esto que te estoy mandando. Porque así como tú has recibido gracia, como tú has recibido de mi bondad, esa esperanza que no tenías y que hoy te sentís tranquilo porque sabes que yo te voy a tener conmigo por la eternidad, necesito que otros también lo tengan. Necesito que salgas allá, como dice ese rótulo. Anda a explicarle a los demás que no es por quién sos, ni lo que hiciste, ni lo que estás haciendo. Que yo te he cubierto y te he manchado de santidad y te he apartado para mí, para que puedas ir a hacer eso. Yo te quiero ver ahora santo, justificado, puro, para que me sirvas en lo que te estoy mandando a hacer. Ahí ya se nos va quitando el concepto de lo que es ser santo, porque ya no me puedo apropiar de nada bueno ni de nada malo que afecte mi eternidad, que afecte mi vida plena aquí en esta tierra, y mucho menos que afecte esa misión, esos valores que me ha pedido el Señor que hoy tengo que adoptar para mí, esas prioridades que hoy tengo que poner en mi vida, cambiarlas por las que antes tenía, y esta familia que Él me ha dado, con la cual yo voy a agarrar fuerza, con la cual yo me voy a motivar, con la cual voy a crecer, voy a aprender para que juntos podamos hacer este trabajo. Eso es el ser santos y apartados. Se queda uno chiquito porque al final ya ni se habla de quién es uno y lo que ha hecho y lo que puede hacer. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con aquel que me ha hecho santo y me ha purificado y me ha apartado para estas cosas. Entonces al final, cerrando, podemos decir que somos santos, somos apartados de acuerdo al concepto que Dios tiene de esto, no el nuestro, pero que sobre todo es para que cumplamos una misión, para que ya no nos estorbe el pensar si soy o no soy, si pertenezco o no pertenezco, si tengo o no tengo, si voy a salir adelante o me voy a quedar, para que esté tranquilo sabiendo que Él ya me dijo,
venite. Es como cuando uno no es el mejor jugador, y créanme que yo viví muchas veces eso en el fútbol, pero al finalmente íbamos 7-1 y el entrenador decía, vaya, entra Ricardo a jugar. No era porque era el mejor, era porque ya estaba hecho lo que había que hacerse, entonces ya podía yo también jugar, practicar, porque en algún momento tal vez él tenía la esperanza que iba a aprender. Lástima, ya no lo he visto, no sé si vive para explicarle que no lo logró, pero bueno, ese es otro tema. Pero lo mismo es esto, no es por quiénes somos, ni cómo jugamos, ni qué tan buenos, qué tan bien conocemos el deporte, es porque Él ha querido. Entonces es para que estemos en paz con nosotros mismos y no por nuestra mano, porque eso nos va a dar más tranquilidad. Primero a los Corintios 11, del 11b en adelante dice, pero ya fueron lavados, pero ya fueron santificados, pero ya fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. No estén pensando que ustedes van a hacer algo más que esto, ya no se puede. Lo que fue hecho es el top del top y ya ustedes no pueden hacer más que ser agradecidos y cumplir esa misión que hemos tenido. Vivir tranquilos, vivir en paz, pero con eso que tenía aquí el apóstol Pablo en medio de las cejas en su corazón, que no se podía estar quieto hasta que él no pudiera compartir esto con los demás. ¿Y por qué pensaba así Pablo? Porque ese sí había entendido perfectamente que no era ningún santo bajo el concepto del mundo. Yo creo que cada vez que se recordaba de las misericordias, de la gracia, de la esperanza y la salvación que le había dado el Señor, se le venían a la mente toda aquella sangre que había esparcido por todos lados, todas aquellas personas, todas aquellas mujeres que había apedreado, que las había visto desangrentadas. Y así como es el ser humano de cruel, no crea que agarraban piedritas, así agarraban la que más podían levantar y la que más lejos podían tirar. Imagínense eso en un cráneo, imagínense eso en el estómago, en el rostro de una persona. Estoy seguro que cuando Pablo hablaba de ser santos en el Señor, todo aquello le hubiera hecho estorbo, recordar todo lo que él había hecho, lo que había causado. No estaba pensando en eso. Estaba pensando en aquel que lo agarró, lo limpió y le dijo, anda, ya deja de matar por mí y anda a morir por mí. Limpiados, apartados, justificados. Y el 12, por si acaso esto nos genera, como muchas veces pasa, no tengo ningún problema, familia, con una frase que se suele decir a veces, especialmente en algunas denominaciones, salvo siempre salvo. No tengo problema con esa frase, porque hoy que he conocido la idea, el concepto, el mensaje de mi Señor, no tengo problema en recibir eso en mi corazón y decir gracias, Señor, porque a pesar de, soy salvo, siempre salvo, porque nunca tuvo que ver con mis méritos. Pero aquí este versículo que sigue, el 12, nos advierte de cómo usamos una frase como esa. Porque a veces la soltamos a la ligera hasta como excusas para hacer cualquier cosa y vivir como nos dé la gana. Dice el 12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Esto es porque cuando ya hacemos la sumatoria de lo que dijo aquel santo hombre de Dios, el apóstol Pablo, ex Saulo, de que los miembros lo traicionan, de que el aguijón de la carne, y cuando escuchamos a nuestro Señor decir que es imposible que no tropecemos, pueda ser aunado y respaldado por la misma idea de que Dios dice que somos pecadores, puede ser que nos querramos acomodar y decir, bueno, de todas maneras, soy salvo, siempre salvo, ¿verdad? No tengo de qué preocuparme. Pero esa para Dios nunca fue la preocupación. La preocupación de Él ha sido que nosotros lo sepamos, que lo recibamos y que lo podamos llevar y enseñar a los demás también. Así es que dice, cuidado, todo puede ser que le sea lícito, porque algunas cosas ya no son prohibidas, que eran para los ídolos que no existen, porque algunas cosas que hacían y que algunos hermanitos veían como pecado, pues no lo son. No se vayan a desbordar y terminen haciendo cuestiones que no les edifican, que no les hacen bien y mucho menos le hacen bien a los demás que les rodean.
Ahí viene la advertencia después que se dice que somos limpios, apartados y justificados. Entonces, familia, salvados, sí, definitivamente. Pero salvados con un propósito, por una razón que es la misma por la cual yo llegué a ser limpiado, justificado, santificado en mi Señor. El mundo tiene sus propios fines. Las causas mayores suelen estar en desacuerdo con el mundo. No solo es la fe que está en desacuerdo con el mundo. Aquí estoy cerrando en esto para que nos llevemos clara la idea de esto. Hay quienes tienen en mente hacer algo que les apasiona, como una profesión, digamos. Y quizás esa profesión o un oficio no sea el que más le retribuye, el que más producto material tiene, el que más le genera dinero. Sin embargo, si usted tiene en la mente, si algún joven, algún chico aquí que aún no trabaja, tiene en la mente algo que quiere hacer, no está pensando si ahí es donde va a ganar o no va a ganar más dinero. El mundo no funciona así. El mundo no funciona de esa manera. Más de algún amigo o pariente, después de dedicarme a lo que me dedicaba, dijo, no hombre, qué bruto, ¿y por qué hiciste eso, verdad? Mejor hubieras hecho esto otro, que de acuerdo a tu carrera te hubiera logrado más, te hubiera generado más. Incluso en esa carrera, que era lo que yo quería hacer y lo que se me metió entre cejas desde que estaba en 8º grado, que era volar una especie de jet que solo se volaba en ese lugar, y requerí irme a meter a una escuela durante 4 años para poderlo hacer. Más de alguien me dijo, ¿y para qué vas a hacer eso? Mira, si eso no gana en nada, ahí a matarte vas a ir, ¿y por qué no mejor? Hasta me ofreció a alguien, una pariente, mejor, ¿sabes qué? Te voy a pagar unas clases privadas para que lo hagas afuera. Ahí sí ganan, mira. Ahí sí vas a recibir plata por eso que haces. Pero en mi corazón no estaba eso, yo quería hacer volar esos aviones que tenían ahí. Entonces el mundo esas cosas no las entiende. Mucho menos va a entender nuestra fe. Mucho menos va a entender que nuestra motivación no puede ser el lugar donde más vamos a estar ganando. Ni que lo que hacemos cada domingo es mejor que estar allá en un crucero, en algún otro lugar, todos los domingos. Mira, si eso hasta tu familia le va a servir más. Si te apartás con ellos todos los domingos, en vez de estar encerrado ahí, vos ahí. Son hipócritas ahí, dicen. Todavía hay espacio, le dije a alguien una vez hace tiempos. Todavía hay espacio, venite, que ahí cabemos todavía más. Porque el mundo jamás, familia, va a entender nuestros valores, nuestras prioridades, porque esto es un tema de fe, que nosotros lo creamos y estemos dispuestos a hacerlo. Este llamado, esta santificación, el haber sido apartados, eso jamás lo va a entender el mundo. Y muchas veces a nosotros nos cuesta entenderlo porque nos hemos contaminado la mente, el corazón, como dije al principio con estos conceptos. Somos limpios y santos a los ojos de Dios de todo aquello que aqueja al mundo, pero no para jactancia ni pretensiones de superioridad, sino familia con un propósito de vida muy especial. En los anhelos del mundo, como ya dije, hay egoísmo, hay decepción, hay avaricia, pero en el Señor y en nuestro caminar y en los valores que como apartados debemos adoptar, estas cosas deben ser hechas a un lado. Porque dice aquí Pedro 2:9, les leo NTV y aquí cerramos. Pero ustedes, dice, no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Yo sé que en su mente está sonando la otra versión, que es muy poética, es muy linda, y qué bueno.
Pero esto es lo que quiere decir, que para eso nos ha santificado, que para eso nos ha apartado. El Señor ha logrado llevar personas a ser segundos en Egipto, en un imperio. Pero estas personas no andaban buscando eso. Estas personas solo buscaban ser santos, apartados, consagrados para el Señor. Y lo que para otros hubiese sido un atajo para llegar a ser los segundos en un imperio, para estas personas fueron obstáculos que encontró en el camino, porque no se quiso meter con la esposa de alguien, porque no quiso ser sobornado por otro lado. Pero finalmente el Señor lo puso donde Él lo quería tener. Y esta persona, que ustedes ya saben de quién estoy hablando allá, de José, nunca, jamás se jactó de eso, sino que desde que fue esclavo, vendido, hasta que fue el segundo del faraón, en su mente estuvo que él era un santo, era un apartado, era alguien que estaba para bendecir a las naciones, tal y como le había sido dada la misión a su padre Abraham. Y esa misión hoy sigue para nosotros. Así es que familia santa, familias santos, santos apartados del Señor, esa es la misión que tenemos. Así que yo les preguntaría, ¿cuántos santos habemos en este lugar, por favor? A ver, levante su mano bien en alto, porque quiero contarlos y quiero saber con cuántos cuenta el Señor. Amén. Amén, ¿verdad? Y que así sea y que Él nos use allá donde se necesita y que nosotros podamos ser de bendición para que muchos más santos se añadan a esta familia. Oramos. Papito, gracias porque tú nos has bendecido, Señor, dice tu palabra, en esos lugares celestiales que el mundo no puede ver y que el mundo no puede entender por qué, siendo parte de la humanidad y tan débil, Señor, como lo son, como lo es cualquier persona, cualquier hombre, cualquier mujer, tú en tu palabra nos llamas a nosotros santos y que nos has justificado y purificado para tus ojos, Padre. Pero esta mañana nosotros lo recordamos y lo entendemos, mi Dios. Esta mañana nosotros nos comprometemos nuevamente, Padre, a que de acuerdo a como tú nos estás viendo, nosotros podernos presentar al mundo. Salir a pesar de esa carne, Padre. Salir a pesar de esos aguijones que quizás podamos tener. Mostrar tu luz. Salar esa tierra que está insípida ahora, Padre, que no tiene esperanza, que no ve una razón por la cual inmiscuirse en la fe, si solo va a vivir 70 años y ha decidido que va a disfrutar esos 70 años de la mejor manera posible. Gracias, mi Dios, porque nos has apartado de ese pensamiento y nos has mostrado de que no solo yo, no solo esta iglesia, no solo esta familia y no solo aquellos que se llaman creyentes, cristianos o evangélicos que tienen una denominación son importantes para ti, sino que toda la tierra, Padre. Y que la misión que nos estás dando ahora, que nos has nombrado, tus santos, tus apartados, es que vayamos y compartamos con otros esas bondades y tus misericordias, mi Señor. Te pedimos nos deje el coraje, el valor para hacerlo de esa manera. Si esta mañana usted está aquí y está preguntándose que cómo puede ser santo, espero que lo que he conversado, lo que he explicado del concepto erróneo que se tiene de que una persona sea santa por la forma en que luce o por las cosas que hace, por las obras que ha realizado y por las cuales se jacta, espero que usted pueda entender que hay una manera de ser santo y apartado y estar junto a nuestro Señor desde ya y por siempre y vivir una vida plena, y eso solo a través de Jesucristo. Le pido que ore al Padre y le diga que quiere conocer más a su Hijo. Le pido que haga a un lado cualquier pena, vergüenza que pueda tener, y que quien le invitó a cualquiera de nosotros que nos ve trabajando en este lugar, que es para su gloria, para su servicio y para servirle a usted también, le puede decir que quiere conocer más de Él, que quiere ser un santo también del Señor, que quiere tener esa esperanza que ve en los rostros en este lugar y que quiere tener esa salvación de la cual he hablado, que han recibido sus santos, sus justificados, sus apartados. Gracias, papito, porque sabemos que para todos es la oportunidad. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos nos des lo necesario para hacer las cosas como tú quieres hacerlas. En nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén. Amén.